Bienvenidos a la sección sobre principios básicos de las arquitecturas multitenant en WebLogic. Soy Tim Quinn y hoy se me une Chanda Patel. Ambos somos miembros del equipo de desarrollo de producto de Oracle que trabaja sobre características multitenancy en WebLogic. Por favor, tengan en cuenta que la idea de esta presentación es señalar la dirección general de nuestros productos solo con fines informativos y no podrá incorporarse en ningún contrato. No constituye un compromiso de proporcionar materiales, código ni funcionalidades y no debe servir de fundamento para decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y cronograma de cualquiera de las características o funcionalidades descritas para los productos de Oracle quedan a criterio exclusivo de Oracle. Vamos a comenzar con Chanda explicando algunos de los conceptos clave y casos de uso en lo que respecta a multitenancy en WebLogic. Luego yo hablaré de conceptos clave adicionales como grupos de recursos y plantillas de grupos de recursos. Después Chanda pasará a targeting, determinación de destinos y destinos virtuales. Hablaré yo del ciclo de vida de particiones y finalmente Chanda mostrará una pequeña demostración. Durante la presentación pueden hacer las preguntas que quieran en el chat en vivo. Hola a todos, soy Chanda Patel, trabajo en el equipo de desarrollo de aplicaciones para WebLogic y en las próximas diapositivas trataré los conceptos clave y casos de uso de multitenancy. Comencemos ahora con estos conceptos clave. El primero es la funcionalidad multitenant. Esta es una arquitectura en la cual una única instancia de software puede atender a varios clientes y cada cliente es denominado un tenant. Entonces, ¿cómo se logra esta multitenancy en WebLogic? A través de la partición, que es nuestro siguiente concepto clave. Una partición es una porción virtual de un dominio que se crea para un tenant. En otras palabras, es una subdivisión de tiempo activo y administrativa de un dominio. Además, puede considerarse como un microcontenedor de WebLogic. Las particiones pueden ser configuradas y gestionadas de forma independiente. Cada una tiene su propia configuración de seguridad, su propio ciclo de vida, se puede poner en marcha y apagar independientemente, se pueden implementar aplicaciones y recursos a cada partición, se puede configurar los aspectos de targeting, se pueden configurar los administradores para cada partición. Y algo importante es que las particiones pueden o no ser ejecutadas en los mismos servidores administrativos. Entonces, las particiones múltiples pueden correrse en el mismo servidor en cualquier momento del tiempo. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Veamos esta representación gráfica de la partición. En este escenario, el cuadrado gris es el servidor WebLogic, que tiene dos particiones, la 1 y la 2. Cada una tiene una configuración similar. Como verán, tienen dos apps, configuración JMS y configuración de base de datos. Desde el lado rojo, el director de tráfico o plugins define el destino virtual. Una vez que el request o la solicitud entra a la partición, se queda en la partición. Cada partición tiene su propio árbol JNDI o interfaz JNDI. Entonces, cada uso de los recursos se da dentro de la partición. Esto también significa que hay segregación de datos. Para JMS, cada uno de los servidores JMS tiene sus propias colas y su propia persistencia. Cada partición, además, puede tener su propia configuración de origen de datos. La configuración puede ir a una base de datos central o compartida. Hay una afinidad natural con lo que se llama PDPs, que son bases de datos pluggable, que son parte de los procedimientos de Oracle. No son necesarias, pero simplemente en este caso tienen sentido. Con respecto a la coherencia, vamos a tener capacidades similares de multitenancy y una densidad similar. Podemos compartir el clúster de coherencia y dentro de él automáticamente podemos disparar servicios cache o servicios financieros inmediatamente. Y como pueden ver, la partición 1 y su app usan el servicio 1 y la 2 el 2. El servicio cache puede ser compartido entre diferentes tenants y particiones, pero por default son dedicados. Ahora hablemos de los casos de uso amplios, más amplios, de la multitenancy. PaaS, que es Platform as a Service, que es el caso de uso de consolidación.
La idea es que haya una consolidación de diversos dominios de WLS en numerosas particiones de un dominio WLS. Cada dominio antiguo se convierte en tenant del nuevo. Un ejemplo típico es cuando un cliente usa dominios distintos para lo que es finanzas y recursos humanos. Pueden ser consolidados como una partición para recursos humanos y otra para finanzas. También para los desarrolladores es muy útil esto. Tenemos el dominio de John Smith y el de Lisa Johnson, que pueden ser consolidados como dos particiones distintas en un mismo dominio. Casos de usos de SaaS, software como servidor. Tenemos las aplicaciones que queremos correr en un entorno compartido, aumentar la densidad y además usar lo mejor posible el hardware subyacente. Tener las aplicaciones, no tener que cambiarlas, correrlas muchas veces, una vez por cada tenant. Entonces, el software se define a nivel del dominio, pero se implementa y se corre a nivel de las particiones, y este proceso se denomina plantilla de grupo de recursos. Tim Quinn va a cubrir muchas diapositivas sobre los grupos de recursos y las plantillas en unos minutos. Tomemos ahora un ejemplo del caso de uso de SaaS, donde tenemos una aplicación de atención al cliente compleja. Esta aplicación se define a nivel de dominio desde la plantilla para la partición de Coca y Pepsi, Coke y Pepsi. Este es uno de los conceptos clave de los casos de uso de multitenancy. Pasemos ahora a otro tema. Si bien las particiones son muy importantes en todo esto, las plantillas de grupos de recursos y los grupos de recursos también son muy importantes y de ellos hablaremos en este momento. Brevemente, un grupo de recursos es un grupo de recursos relacionados e implementaciones de apps. Cada uno está en un dominio o en una partición única. Y a diferencia de lo que vimos antes, donde los recursos y las apps son direccionados independientemente, aquí se hacen de manera conjunta. Una plantilla de grupo de recursos son agrupaciones de recursos reutilizadas e implementaciones de aplicaciones. Un grupo de recursos puede referirse a una RGT. Dependiendo de cómo usemos estos grupos de recursos y las plantillas, podemos aprovechar las características MT para implementar un modelo SaaS o PaaS. En el modelo SaaS tenemos las aplicaciones más los recursos definidos en la RGT. Las particiones contienen los grupos RG que se refieren a esas plantillas RGT. Cada partición puede invalidar atributos de recursos de manera diferente. Entonces pueden comportarse de formas diferentes. Por ejemplo, estar conectadas a un diferente origen de base de datos. En el sistema PaaS, la plataforma equivale a el servidor expuesto como partición. Los grupos RG, no RGT, incluyen implementaciones de recursos y aplicaciones. La partición es similar a un dominio virtual. Al crear recursos e implementar aplicaciones, es el mismo funcionamiento que en 12.1.3, excepto que para el modelo SaaS se va a crear el recurso en la plantilla de grupo de recursos, y en el modelo PaaS se va a crear el recurso directamente en el grupo de recursos, no en la plantilla. Acá tenemos un ejemplo de un script WLST que muestra cómo crear una sesión de mail aquí en esta plantilla. Tenemos la misma situación que cuando se crea en un nivel de dominio, pero la diferencia es que creamos la plantilla del grupo de recursos y luego la sesión de mail dentro de esa plantilla y no a nivel del dominio. Y el resto del script es igual. Y aquí vemos la diferencia en negrita. Para implementar una app, tenemos la opción de la nueva Resource Group Template, pero para implementar la app es lo mismo. La diferencia acá es que tenemos que especificar cuál va a ser esta template o plantilla de grupo de recursos. Una vez que ya tenemos este grupo y los recursos dentro, podemos crear una partición, podemos configurar un targeting para la partición, podemos crear un grupo de recursos dentro de la partición y también podemos establecer el valor para ese grupo de recursos. Así creamos la referencia para un grupo de recursos dentro de una plantilla.
Así, todos los recursos y apps dentro de la plantilla están también en el mismo o en el propio grupo de recursos. Vamos a tener una lógica similar para las otras particiones, o sea que vamos a tener grupos de recursos que van a compartir la misma plantilla. O sea que la plantilla va a ser la misma aunque haya particiones distintas. En el modelo PaaS vamos a crear una partición y un grupo de recursos de la misma forma que lo hicimos antes. Y la diferencia es que al crear un recurso o implementar una aplicación lo vamos a hacer en el contexto del grupo de recursos. Entonces acá vamos a crear la sesión de mail en el grupo de recursos. Luego la construcción es la misma, al igual que la creación en 12.1.3 de una sesión de mail, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo para implementar una aplicación en un grupo específico de recursos. Tenemos la opción de partición y de grupo de recursos para identificar ambas. El resto del script WLST es igual. Y voy a señalar que la última línea del script, Start Partition Wait, acepta el objeto de la partición como un argumento y cualquier partición nueva que se cree comienza en la etapa apagada o apagado. Por eso las aplicaciones y recursos no están activas hasta que se comienza la partición explícitamente. Ahora vamos a hablar de la invalidación de recursos, en especial en el modelo SaaS, que es el más robusto, el más fuerte. La idea es que si tenemos una plantilla de grupo de recursos y múltiples particiones que contienen grupos de recursos que refieren a esa misma plantilla, en cualquier caso el administrador puede customizar los recursos para cada partición de manera distinta en cada una. Hay tres tipos de invalidaciones que soporta WebLogic: bins de configuración para invalidación, planes de implementación de recursos y planes de implementación de aplicaciones para particiones específicas. El primer tipo, los bins de configuración, están a nivel de la partición, que muestran un subconjunto de todos los atributos de un tipo particular de recurso. Y hay un emparejamiento con los recursos correspondientes que puede hacer el administrador. Y se usan, por ejemplo, para un sistema JDBC, que ahí se empareja con el recurso correspondiente usando el nombre. Y después, cuando WebLogic empieza la copia del recurso para una partición en especial, se usan estos valores de invalidación en combinación con los valores de la plantilla para crear la copia del recurso de dicha partición. Estos bins de configuración para invalidación son la simplificación para las personalizaciones más frecuentes. Aquí tenemos un ejemplo. Los bins de configuración para invalidación para el sistema JDBC puede exponer el URL, el usuario, la contraseña y el nombre del origen de datos. Aquí tenemos un ejemplo sobre cómo crear una invalidación, un bin de invalidación de un sistema JDBC. Lo creamos en una nueva partición, o sea, New Partition, New Part, como pueden ver aquí. La siguiente línea asigna el URL que se utilizará para conectarse con estas particiones en particular y su base de datos. Y luego las últimas tres líneas establecen atributos sobre el MBIN de invalidación para tener URL, usuario y contraseña. La segunda categoría de invalidación son los planes de implementación de recursos. También se definen a nivel de la partición y son muy similares a los de implementación de aplicaciones a los que uno está acostumbrado de 12.1.3 y versiones anteriores de WebLogic. En este caso, se pueden definir variables, cambios de los valores de las variables para atributos específicos y también la configuración para un recurso en particular. Entonces se pueden agregar, cambiar o eliminar determinados valores. Y hay una cuestión específica que es muy similar a la expresión de tipo XPath, que especifica cómo navegar dentro de la configuración del recurso para un atributo específico que uno quiere asignarle un valor en especial. Principalmente se usan para recursos o para atributos que no están expuestos como parte de los bins de configuración para invalidación. Es importante saber
que WebLogic aplicará la invalidación en un cierto orden. Y de hecho, cuando crea un recurso en nombre de una partición, comienza con los valores definidos en la plantilla, luego aplica cualquier invalidación especificada en un plan de implementación de recursos y finalmente cualquiera relacionada con los bins de configuración para invalidación. Por lo tanto, el último valor de dicha secuencia será el ganador. La tercera categoría de customización son los planes de implementación de aplicaciones para particiones específicas. Supongamos que tenemos una implementación en un grupo de recursos que está relacionado con múltiples particiones. Podemos especificar un plan de implementación de aplicación para partición para cada partición en particular. Entonces, en ese caso podemos hacer la implementación de forma diferente para cada partición. Tenemos los comandos ahora WLST como aplicación y actualización y reimplementación que nos permiten saber cuáles van a afectar el plan de la implementación de aplicaciones. El resto de la sintaxis es igual a la que ustedes usarían con el resto de las versiones de WebLogic. Ahora voy a darles algunas sugerencias con respecto a este tipo de invalidaciones. Recuerden que tenemos diferentes ámbitos de nombres de recursos dentro de WebLogic para los valores de las particiones. Uno es a nivel de dominio, que incluye también los grupos de recursos por dominio. Y también tenemos que tener en cuenta que hay otro ámbito de nombre por separado para cada partición. Para los planes de implementación de recursos, WebLogic no contiene ninguna herramienta que facilite construir o editar estos planes y el administrador tiene que editar el archivo XML y después puede usar cualquier cliente de administrador para asociar ese archivo con la partición en particular. Quizás les resulte útil usar un nuevo método que se ha agregado al MBIN, al manager de configuración de MBIN, que se llama Property Values. Recuerden, la configuración en el XML de config.xml nos va a dar los valores usuales para los atributos especificados en las plantillas y los config bins de invalidación y también las referencias a los paths de los grupos de recursos. En este caso, podemos saber o averiguar cuáles son los valores efectivos de uno o más atributos en particular después de que se aplicó la invalidación. Entonces, el valor que nos devuelve nos comunica el valor predeterminado, el original de la plantilla, cualquier valor del plan de implementación de recurso, cualquiera del bin de configuración de invalidación y luego el valor efectivo que combina todos ellos. Y este método es utilizado actualmente por EM, pero es accesible desde WLST y JMX, o sea que con cualquier cliente de administración pueden acceder a esto. Tenemos que tener en cuenta también que para ayuda de diagnóstico tenemos diferentes niveles de debugging o diferentes categorías. Debug Deployment Plan, que mostrará información sobre cómo aplicar el plan o los diferentes planes de implementación y sus configuraciones. Debug Configuration Runtime nos mostrará información sobre los procesos de invalidaciones en general. Y Debug Deployment equivale a cómo el subsistema de implementación está trabajando con estas invalidaciones y sus planes. Con eso terminamos lo que son grupos de recursos y sus plantillas en Multitenancy de WebLogic. Hola nuevamente, en las próximas diapositivas voy a cubrir los detalles sobre targeting y destinos virtuales. Entonces, estos destinos virtuales se usan para determinar destinos en particiones y grupos de recursos. Existen dos aspectos para ellos: los destinos físicos, que indican qué servidor físico o clúster se va a utilizar, y el segundo es el patrón URL, que se usa para enrutamiento de la solicitud a la partición. Esto nos da los datos claros de los hosts virtuales, prefijo URL y número de puerto. También nos da un servidor HTTP para la solicitud web, y esto es similar a los conceptos Virtual Host que existían en versiones anteriores. Esta diapositiva cubre algunos ejemplos sobre cómo configurar destinos virtuales.
tenemos acá que podemos hacer dominio.createVirtualTarget y especificar el nombre de este virtual target o destino virtual, y en el siguiente ejemplo se agrega un clúster como target. En el siguiente tenemos la configuración del web server que se cambia, y los logs, como pueden ver, se cambian antes de tamaño a 0 KB. Entonces aquí en los siguientes cuadrados grises tenemos el prefijo y el número de puerto de cuál es el target virtual o destino virtual que se utiliza, y además en estos ejemplos vemos una URL completo sobre cómo acceder a la partición. Entonces, si todo es pepsi.com, este es el URL pepsi.com, número 7001/myapp. 7001 es el número de puerto del servidor. Y en el siguiente ejemplo, el prefijo URL es /Pepsi y la URL entera es any.com, código 7001/Pepsi/myapp. En el siguiente ejemplo, el nombre del host es cloud.com y el prefijo URL es /Pepsi. Entonces, la URL completa sería cloud.com 7001/Pepsi/myapp. Y en el último ejemplo, el puerto explícito se establece en 8001, no hay prefijo URL y no hay nombre de host, entonces es any.com, código 8001/myapp. Entonces, la configuración de destinos virtuales solo define cómo tratar una solicitud cuando llega a un servidor. Entonces, esta configuración ayuda a la solicitud a ir a la partición correcta una vez que ya llegó al servidor correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar otros mecanismos como equilibrador de carga o DNS. Podemos especificar nombres de host múltiples de modo que la partición se base en el algoritmo de coincidencia más fuerte. Cuanto largo más sea el URL, más fuerte será. Y el número de puerto es el ganador total. Por lo tanto, hay que tener cuidado con no definir la configuración de destinos virtuales de manera que afecte las solicitudes que solo son para el dominio. Establecer las coincidencias de nombre de host se llevan a cabo a través de comparaciones sencillas de cadenas. Y además tenemos los canales de particiones que definen qué conjunto se utilizará. Hablemos ahora de otros conceptos importantes que son los objetivos disponibles. Es posible usarlos para establecer destinos en la partición. Esto es de que se haga cualquier targeting de partición. O sea, tienen que estar presentes en este conjunto de targets o destinos. Y después tenemos los destinos predeterminados o default que definen el target que se usa si no se especifica ningún otro. Estos pueden direccionarse a targets múltiples, pero tiene que haber una restricción si es que tenemos, o sea, tiene que haber un solo destino si se incluye un JMS Server, Messaging Bridge, Path Service, James Bridge Destination, etc. Entonces, si cualquiera de estos se utilizan, entonces solo se permite un destino por grupo de recursos. Y si no se establecen destinos para el resource group o grupo de recursos, entonces se usan los predeterminados. Todo esto puede controlarse a través de una alerta booleana que se llama use default target. Si se establece, que se utilizará para el grupo de recursos, y si no se establece, entonces nosotros tendremos que establecer cuál es el target o destino específico para este grupo de recursos. Además, estos destinos virtuales no pueden ser compartidos por más de una partición y sí pueden usar un host virtual. Para eso no hay ninguna restricción. En esta diapositiva podemos ver ejemplos sobre cómo configurar estos destinos disponibles o por default y los grupos de recursos. Entonces, la primera línea tenemos la partición, se llama Pepsi Partition, BT1 y BT2, que son los targets o destinos disponibles, y BT1 se agrega como target predeterminado en la partición. Entonces, cuando se crea el grupo de recursos RG1,
y se agrega un target que se llama BT2, esto nos pone el valor como falso, pero en el segundo ejemplo que vemos en el cuadrado gris, se usa un valor setTrueDefaultTarget de verdadero y dice que el valor de la partición predeterminado es el que se usa como valor para este grupo de recursos. Entonces, todo esto que vimos recién es todo lo que tienen que saber sobre las particiones y targeting. Hasta ahora estuvimos pensando mucho viendo mucho las particiones, los grupos de recursos y sus plantillas. Ahora vamos a ver el comportamiento dinámico de las particiones a través del ciclo de vida de ellas. Tenemos dos requisitos de alto nivel principales para diseñar y desarrollar un ciclo de vida. Primero tiene que estar sobre la base del ciclo de vida del servidor y no hay estado de stand-by, o sea que todo lo demás coincide. Después tenemos diferentes formas de disparadores que causarán transiciones en los estados de partición. Uno es cuando hay un cambio de estado en el servidor. La partición va a un servidor y cuando se apaga o entra en un estado stand-by, entonces tiene que haber una transición similar de estado. Además, los administradores pueden dar instrucciones para cambiar este ciclo de vida de la partición y hacer que una partición individual cambie de estado. Y hay un nuevo componente en WebLogic que se llama Resource Consumption Management, administración de uso del recurso, que monitorea lo que está pasando y si ve que la partición está usando una cantidad desproporcionada de recursos, este RCM tomará acciones para solucionar la situación. Entonces, estas son formas en las que se puede cambiar o disparar un cambio de estado de la partición. Tomemos ahora unos minutos para ver los aspectos o los elementos internos del ciclo de vida de los servidores. En 12.1.3 toma control el ciclo de vida del servidor. Si tenemos el MBIN de implementación o el básico y su dominio, comenzará eventualmente. Y para que opere de forma correcta hay varios componentes e infraestructuras que tienen que funcionar correctamente y estar en su lugar. Cada componente puede proporcionar un servicio de servidor que participe en el arranque o la puesta en marcha. Y todo esto tiene que estar funcionando para que las aplicaciones y los recursos que dependan de esa infraestructura puedan operar de forma correcta al comenzar. Además, esto está dividido en diferentes servicios de servidores organizados por los tipos de componentes. En 12.2.1 tenemos que hacer lo mismo para la partición. La partición comienza o se apaga y en ese caso tenemos que asegurarnos de que el mismo tipo de componente se tenga en cuenta para que la infraestructura pueda soportar los recursos dentro de esa partición en particular y que se dejen de usar cuando ya no se necesiten. Esto se hace usando el ciclo de vida de la partición que nos lleva a interceptores que dependen de cada componente y son específicos para cada uno y que afectan los diferentes cambios de ciclo de vida a medida que se producen cambios en los servidores y servicios de servidores. Ahora, los MBINs tienen que asegurarse de que todo esté en su lugar cuando comienza la partición o cuando hay cambios del ciclo de vida. Hay diferentes APIs que permiten a un administrador controlar el comportamiento de las particiones. En general, uno quiere usar los Lifecycle Runtimes MBINs. Entonces pueden ver aquí en la diapositiva que dentro del árbol de Domain Runtime, para cada participación tenemos un MBIN y uno de sus hijos es otro Partition Lifecycle Runtime. El código WLST en la diapositiva muestra cómo podemos cambiar el contexto al Domain Runtime Tree y después podemos ver la partición de este dominio con su nombre y una vez que la tenemos podemos obtener el Runtime MBIN de la partición. Y una vez que tengamos todo esto podemos invocar una aplicación o una operación del ciclo de vida como start o puesta en marcha. Entonces la idea es que podamos detectar cuándo se completa una operación. El ciclo de vida para los grupos de recursos es muy similar. Y acá tenemos un ejemplo de un grupo de recursos que cae dentro de una partición, entonces tenemos un ciclo de vida con su runtime MBIN
La diferencia aquí es que una vez que tenemos el runtime en bin de la partición del dominio, vemos que tenemos el resource group name y vemos cuáles son las operaciones aquí para controlar el ciclo de vida de este grupo. También podemos tenerlos a nivel del dominio. El diagrama de la diapositiva muestra que podemos tener mbins aquí que sean dirigidos o mandados por el Resource Group Lifecycle. Entonces podemos buscar el dominio, el nivel del dominio, el grupo de recursos y el Lifecycle Runtime mbin para él, y luego invocar una operación en ese Runtime mbin. Aquí tenemos una lista de todas las operaciones posibles en este Lifecycle Runtime mbins para las particiones y los grupos de recursos. Start, Starting Admin, Shutdown y Resume. Y además tenemos un Force Suspend y un Force Shutdown. Estas últimas dos empezarán las sesiones que sean completadas o que queden fuera de tiempo por timeout. Cuando uno invoca estas operaciones, puede como opción especificar una lista de destinos y al hacerlo, la operación invoca la partición que uno solo está especificando, sino afecta a todas las existentes. Y estas operaciones son asincrónicas, entonces es importante que ustedes guarden el objeto de tarea que les devuelve y luego lo monitoreen para ver si estuvo completo o no, para saber si la operación terminó y chequear su estado final. En general, uno quiere usar o debería usar Runtime mbins para controlar el estado y los diferentes estados para las particiones y los grupos de recursos. Pero también es posible establecer una conexión directa con un servidor administrado y correrlo con un Runtime mbin para una partición o, dependiendo de la operación que haya que hacer, el Server Runtime mbin. Entonces, el ejemplo del código WLST comienza, no se muestra, pero nos conectamos a un servidor administrado directamente, no el del admin. Entonces vemos acá el objeto que es Server Runtime mbin. Podemos empezar una partición simplemente en ese servidor invocando Start Partition en el mbin de la partición, como pueden ver aquí. Y lo mismo podemos hacer para un grupo de recursos a nivel del dominio. En el momento que empezamos la partición dentro del servidor, ese es el momento en el que se crea el Partition Runtime mbin. No existe a menos que la partición esté en un estado que no sea shutdown o apagado. Una vez que ya tenemos la partición en un estado que no sea apagado, ahí podemos avanzar. Y el ejemplo que se muestra aquí en la última parte del script, buscamos el Partition Runtime dentro del Server Runtime usando el nombre de la partición y pues podemos invocar, por ejemplo, una operación como shutdown o apagado. Estas operaciones que acabamos de nombrar son sincrónicas, entonces no van a dar ninguna devolución hasta que no esté completa la operación. Aquí tenemos una lista de todas las operaciones expuestas que están relacionadas con particiones y grupos de recursos. Son muy similares con los ciclos de vida que ya vimos antes, tanto las de Server Runtime mbin como las de Partition Runtime mbin. A modo de que sean más fáciles, tenemos diferentes operaciones y diferentes WLST. Cuando se crea una partición, comienza en el estado de shutdown apagado y hay que comenzarla, específicamente antes que las aplicaciones y recursos estén activas. Esto lo podemos hacer con Start Partition Wait y pasar como argumento Partition mbin. Y hay una operación similar para conveniencia que se llama Force Partition Shutdown Wait, que también soporta Partition mbin como el argumento. Cerrará la partición de una forma bastante desagradable porque no esperará que las sesiones se completen. Estas operaciones útiles o de conveniencia son sincrónicas, pero igualmente todas devuelven un objeto de tarea. Entonces el script WLST puede chequear si la operación fue exitosa. Aquí tenemos algunas sugerencias sobre el ciclo de vida de las particiones. Cuando uno invoca operaciones
en un Lifecycle Runtime en Bean, los cambios de estado son persistentes. Esto significa que si el servidor se reinicia después de que ustedes hayan comenzado una partición, el servidor se dará cuenta que el estado deseado para esa partición es en ejecución y volverá a él. Si luego cierran o apagan esa partición, entonces el estado también cambia a persistente y se evitará o se salteará esa partición por la operación de apagado que se hizo antes. Pero solo son persistentes los cambios de estado cuando están funcionando dentro del admin server. Si operan directo en el partition runtime en Bean, en el servidor administrado, esos cambios de estado no serán persistentes. También bien si están trabajando con operaciones sincrónicas o asincrónicas, y esto significa que van a tener que monitorear un objeto de tarea que fue devuelto o no para ver si la operación fue completada. En general es mejor trabajar con los runtimes en Beans de ciclo de vida solo en el servidor de administración porque es la forma en la que funciona mejor. También recuerden que tienen que poner en marcha explícitamente una partición creada desde cero. También pueden tener información sobre estado provista por NBeans de ciclo de vida de la partición del grupo de recursos. Y esto será un agregado de esa partición o grupo de recursos de todos los targets o destinos en los que reside este ciclo de vida de partición. Hay nuevos mensajes de log de diagnóstico que se agregaron a WebLogic en relación al ciclo de vida de las particiones. Cada vez que haya un cambio de estado, ustedes van a ver el comienzo de una coincidencia y un mensaje del comienzo de esta operación. Como pueden ver aquí, Start para Pepsi Partition. Si quieren más información, pueden encender la alerta de Debug, que es la que ven aquí debajo, que les permitirá ver más detalles y saber exactamente qué es lo que está pasando con el sistema y los cambios de estado de una partición. Esto finaliza nuestra sección de ciclo de vida de particiones. Para más información sobre cualquier tópico de los que estuvimos hablando de WebLogic Server, pueden acceder a la documentación 12.2.1 y también tenemos muchas entradas de blog que nosotros hemos publicado en torno a este lanzamiento, en relación con varios tópicos, incluidas las particiones, el targeting y las implementaciones. Hola nuevamente, llegó la hora de la demostración. Entonces, en esta demostración, voy a usar la consola de administración de WebLogic. Primero voy a mostrar cómo se configura la partición Pepsi, que ya existe en mi dominio. Luego mostraré los grupos de recursos de las particiones, las implementaciones y los aspectos de targeting. Y en la siguiente parte de la demostración crearé una nueva participación de Coke como Coke VT. Voy a ejecutar los ciclos de vida de la partición, ponerla en marcha y apagarla. Y luego también accederé a la aplicación de las particiones usando un navegador. Esta es mi consola de administración de WebLogic y como pueden ver del lado izquierdo se agregó aquí otra opción. Tenemos las particiones del dominio que nos permite ver todas las particiones que existen en este dominio. Actualmente tengo una que se denomina Pepsi Partition. Vemos Simple RG, no hay Default Target y el estado es Running, corriendo. Hago clic en Pepsi para obtener más información sobre la configuración de esta partición. Veamos los destinos disponibles. Tiene uno que se llama Pepsi VT. Grupos de recursos. Es este que tenemos aquí, que es Simple RG. Hacemos clic y tenemos un target que es Pepsi VT o VT. Sample App es la aplicación y la implementación para este grupo de recursos y actualmente no tenemos ninguna configuración relacionada con JDBC, GMS, Persistent Tools o cualquiera de estos recursos.
Veamos ahora la configuración de destinos virtuales. Vemos el host, que es localhost, y el URL es /Pepsi. Y el target aquí será myserver. Entonces, si tengo que acceder a la aplicación y al ámbito de la aplicación desde aquí, entonces mi URL será algo aquí, localhost 7001 /Pepsi /shopping cart. Entonces estoy accediendo al ámbito de la aplicación de la partición Pepsi. Creemos ahora un nuevo target o destino virtual llamado Coke VT para la partición de Coke. Entonces hago clic en destino virtual, nuevo. Selecciono el nombre de destino virtual como Coke VT. Y para target voy a seleccionar My Server. Nombre del host, localhost. Perfil URL /Coke y guardar la configuración. Acá vemos que dice todos los cambios se han activado, no hace falta reiniciar, el destino virtual ha sido creado exitosamente. Entonces creemos ahora la partición de Coke. Hacemos clic en Domain Partitions, nuevo, selecciono el nombre de la partición como Coke. No quiero que se cree un grupo de recursos predeterminado, así que deselecciono, hago clic en siguiente. Coke VT, que ya lo creamos, lo mostramos como destino disponible. Y usamos Coke VT como default. Actualmente no tengo ningún dominio de seguridad que pueda asociar aquí, pero podemos ver dónde debería estar el archivo. Como pueden ver la ruta que tenemos aquí. Y después hago clic en Finish, terminar. Entonces también se creó mi partición Coke. Creemos ahora un Simple RG, un grupo de recursos simple en esta partición. Coke RG es el nombre. No tengo ninguna plantilla para seleccionar para este grupo de recursos. Y está ya seleccionado el Use Default Target, que es usar destino predeterminado, así que hago clic en OK, se creó el Coke RG. También podríamos crear otras configuraciones para esta partición, como servicios, JMS, podríamos tener invalidaciones de recursos, podríamos configurar el Work Manager, las plantillas concurrentes, o sea que tenemos muchas otras configuraciones que podríamos cambiar desde esta sección o agregar nuevas configuraciones para esta partición, pero para esta demostración voy a tratar de ser lo más simple posible, o sea que solo creo la partición Coke con Coke RG y la aplicación que vamos a implementar para esta partición. Entonces luego hago clic en Deployments, Implementaciones, Instalar, selecciono la app que quiero implementar para este RG o grupo de recursos. Vemos acá el scope, que es Coke RG. Esto lo dejo como predeterminado. Luego hago clic en Finish, terminar. Así ya se implementó la aplicación a Coke RG, o sea, el grupo de recursos Coke en la partición Coke. Entonces cuando se crea una nueva partición, siempre tenemos que chequear el estado. Entonces ahora podemos ver y podemos comenzar, poner en marcha nuestra partición. Seleccionamos la partición Coke y le damos clic a Start, comenzar. Y primero va a estar en estado starting, puesta en marcha, y una vez que ya esté en running, que es en ejecución, vamos a poder acceder a esto. Entonces el localhost 7001 /Coke /shopping cart. Aquí puedo acceder a mi aplicación Shopping Cart, que es dentro de la partición de Coke, el grupo de recursos Coke también, Coke RG. Entonces ahora queremos apagar esta partición.
Voy al panel de control, selecciono Coke y hago clic en Shutdown o apagar y luego apagar ahora. Shutdown Now. Entonces ahora tratamos de acceder a la aplicación nuevamente y como pueden ver ya no se puede acceder a la aplicación. Entonces, esta es la demostración en la que creamos la partición de Coke y un RG simple dentro de ella. Y luego también implementamos una aplicación y usamos las operaciones de ciclo de vida para poner en marcha y apagar la partición. Muchísimas gracias.